El 19 de noviembre de este año se estrenó la película El baile de los 41, por director David Pablos y protagonizada por Alfonso Herrera. La película está basada en los acontecimientos del 18 de noviembre de 1901, en la que la policía haría una redada en una fiesta de un grupo de hombres homosexuales de la alta sociedad. 41 hombres fueron detenidos, la mitad trajeados y la otra trasvestidos de mujer. El único que saldría impune por estar en la fiesta sería Ignacio de la Torre y Mier, yerno del entonces presidente Porfirio Díaz. Y aquí sería el momento en el que haría una reseña de la película. Sí, el problema es que aún no la he visto. Uno, porque estamos en medio de una pandemia. Y dos, la última vez que revisé no había ninguna función cerca de donde estoy. Por lo que no me queda más que cambiar de estrategia, al menos un poco. Así que me puse a pensar, ok, todos conocemos sobre el baile de los 41. Se podría decir que es la historia LGBT en México más famosa. Pero por supuesto eso no es todo lo que hay. Es decir, hemos estado aquí desde siempre, así que tiene que haber más. Y he aquí lo que recopilé. 7 pedazos de historia LGBT en México que espero nos ponga a reflexionar un poco. Antes de que uno fuera lesbiana, bisexual, gay, hubo otras maneras de describir a alguien no heterosexual. Uno de los términos más usados durante los siglos XI al XVII era el del sodomita o el somético, que derivaban de la historia de Sodoma y Gomorra en la Biblia. Ya saben, es a donde Dios destruye las ciudades, Sodoma y Gomorra, por los pecados de sus ciudadanos. Los historiadores Fernando de Alba, Xochitl y Fray Juan de Torquemada usarían somético, por ejemplo, en sus textos hablando de cómo el monarca del México antiguo, Nezahualcóyotl, castigaba a los ciudadanos de Tlatoani y de Texcoco por cometer actos sodomitas. Este término se usaría más adelante, exactamente el 6 de noviembre de 1658, cuando la Inquisición novohispana enjuició a 15 hombres que se encontraron haciendo acorde a un testigo el pecado nefando a las afueras de la Ciudad de México, por el rumbo San Lázaro. De ellos, 14 fueron quemados vivos, mientras que a uno, por ser el más joven, lo dejaron vivir a cambio de ser azotado 200 veces. Todos los enjuiciados eran lo que muchos llamaban mulatos, indios, negros y mestizos. Diría que esto fue una coincidencia, si no fuera porque también se encontraron 26 españoles cometiendo el pecado nefando, sea lo que sea. Pero ellos, en cambio, salieron impunes y sin castigo alguno. Y entre los que se llevaron a la hoguera estaba el mulato Juan de la Vega Galiano, mejor conocido por todos como la Cotita de la Encarnación. Por las descripciones de quienes lo conocieron, Cotita gustaba de usar melindres como los que usan las mujeres. Vestía jubón, blanco adornado con muchas cintas en las aberturas de las mangas. También era aseado y limpio, gran lavandero y curioso. Se ofendía si no le llamaban Cotita. Hacía tortillas y lavaba, y los mozuelos se sentaban junto a él y dormían juntos. Cotita y los otros fueron llevados a la hoguera, quemados y sus cenizas dispersados. Este acto sería conocido como de los actos más notorios y crueles en contra de la gente homosexual en México. Algo de mucha importancia durante la época del Porfiriato, llamado así por ser el tiempo donde Porfirio Díaz fue presidente, era el renovar a México a una época más moderna. Políticos de la novohispana deseaban más que nada que México asimilara las costumbres europeas. Un nuevo elemento que se creó a raíz de esto fueron los baños y saunas públicas, con la finalidad de imitar a los europeos en sus prácticas de higiene y decoro. Aunque al principio la intención era crear los baños para las personas de más bajos recursos, es decir, los que necesitaban aprender sobre buenas costumbres, muchas de estas instalaciones terminaron mayormente frecuentados por gente de clase media y alta. Esto debido, entre otras cosas, a su costo de entrada. Sin embargo, lo que algunos sabían entre voces era que
Estos baños eran también muy frecuentados por gente interesada en tener amoríos, en especial amoríos entre el mismo sexo. Varios hombres pasarían largas horas usando los baños, inclusive usándolas más de una vez por día. El poeta mexicano Elías Nandino escribiría de sus encuentros con otros hombres. Yo lo invité y él aceptó. Nos desvestimos, vi su cuerpo y él vio el mío. Éramos como rifles. Entramos al agua, jugamos y sin querer nuestros cuerpos se tocaron. Salimos de la tina y en ese lugar, donde se suponía nos lavábamos y limpiábamos, nos damos placer. Después, cada semana, él regresaba buscándome para bañarnos. No sería sino hasta después de la controversia del baile de los 41, cuando oficiales de la policía y miembros del clero empezarían una vigilancia más exhaustiva en lugares públicos, entre ellos los baños. Y solo como un dato curioso, de aquí es donde se empieza a surgir la idea de que un hombre bien aseado y perfumado es homosexual. Un término que las personas de esta época usaban cuando se referían a un hombre gay era diciendo que él era un perfumado o del grupo de los perfumados. Porque los héteros son unos cochinos, supongo. Ya desde el siglo XVII se documentan actos más humanos para castigar a personas LGBT por actos ilícitos, en especial a hombres gays y bisexuales. Una manera común era el encarcelarlos en la Penitenciaría Federal y de la Cárcel Nacional en la Ciudad de México, conocida desde 1862 hasta 1900 como la Cárcel de Belém, y tiempo después, del 1900 hasta 1976, como la Cárcel Lecumberri. Una persona que cayó víctima de la Cárcel Lecumberri fue Manuel Rodríguez Lozano, famoso muralista y pintor mexicano, miembro además de un grupo de jóvenes intelectuales que difundía las artes y cultura mexicana llamada Los Contemporáneos. Manuel Rodríguez Lozano ya era un pintor de renombre desde 1921 y, en 1936, es nombrado director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Sin embargo, a solo un año de ser nombrado, el pintor es detenido por el robo de 3 grabados hechos por renacentista alemán Albero Durero. Lo curioso aquí es que Manuel Rodríguez fue el primero que denunció este robo a las autoridades. Eso y el hecho de que siempre fuera abiertamente bisexual, cosa que muchos en el campo no les parecía, apuntan a que el pintor pudo haber sido usado como chivo expiatorio y enjuiciado injustamente. El pintor pasaría 4 meses en la cárcel Lecumberri. Durante ese tiempo, Manuel Rodríguez usaría un muro de la prisión para crear La Piedad en el desierto. Esta obra sería desprendida de los muros de la penitenciaría, restaurada y trasladada al Palacio de Bellas Artes en 1966, donde hoy se encuentra resguardada. Nacido el 3 de noviembre de 1889 en Xochipala, Guerrero, Amelio Robles Ávila se uniría a la Revolución Mexicana en 1912 para escapar de su hogar disfuncional. Él esperaba morir en batalla, pero en su lugar participó en muchas hazañas tales como presenciar la toma de la Plaza de Iguala, ser enviado al Golfo de México en una misión para obtener recursos de las empresas petroleras, así como participar en las filas zapatistas bajo el mando de los principales jefes revolucionarios del Estado, Jesús H. Salgado, Heliodoro Castillo y Encarnación Díaz. Amelio Robles fue rápidamente aceptado y llamado coronel entre la milicia y autoridades del Ejército Libertador del Sur. Sin embargo, Amelio no había nacido con un cuerpo masculino, por lo que su acta de nacimiento, que era del dominio público, estipulaba que Amelio era mujer. Pero durante su estancia en la milicia, Amelio presentaba un acta de nacimiento falso, donde decía que él era hombre. Aún así, Amelio logró ser reconocido como hombre, viviendo poco después en pareja con una mujer llamada Ángela Torres y su hija adoptiva Regula Robles Torres.
En 1970 sería distinguido por la Secretaría de la Defensa Nacional como veterano de la Revolución Mexicana. Amelio Robles sería la primera persona transgénero en ser reconocida por el Estado. Algunos notarán que no ha habido ninguna mención de mujeres, ni cuando hablé del baile de los 41, ni cuando mencioné las saunas públicas, ni siquiera durante la Inquisición. Y es que, aunque es innegable que hubo mujeres dentro del LGBT en la historia de México, se sabe muy poco de ellas debido a que la mayoría de los historiadores jamás se molestaron en documentar sobre las vidas de mujeres, quedando muchas en el olvido. Agregando a eso está que, en el caso del lesbianismo, por ejemplo, la gente tenía la creencia de que las mujeres no tenían deseos ni placer sexual, por lo que para muchos era difícil de creer o imaginarse que por ahí rondando hubiera mujeres que desearan otras mujeres. Y cuando se sabía de ellas, normalmente era por cuenta de hombres que no daban nombre ni rostro a las participantes. Tal es el caso del libro Los Piratas del Boulevard, desfiles de zánganos y víboras sociales y políticas en México, de Heriberto Frías. Heriberto Frías fue un militar, periodista y novelista mexicano, mejor conocido por escribir la novela Tomo Chic, de 1893. Tengo un vago recuerdo de que me forzaron a leer ese libro en la escuela, pero no estoy segura. En fin, él escribiría Los Piratas del Boulevard en 1915, siendo esta una antología de historias cortas que hacían una crítica moralista hacia la alta sociedad mexicana de la época. Dos de sus personajes más famosos son las Inseparables, quienes serían consideradas como la primera pareja lésbica representada en la literatura mexicana. Sin nombre ni rostro, lo único que se sabe de ellas es que se rumora que la más alta está casada con un rico propietario y usa su dinero para comprarle a ella y a su amante lujosa ropa y pasearse por el bulevar de moda. La más alta es hermosa y soberbia, y la otra es sumisa, pequeñita y hermosa. Las dos, las inseparables, la activa y la pasiva. Su intimidad entrafiable, su volcánico amor de voraces almas femeninas que desprecian al hombre, sabiéndose crear sin él, un paraíso de amor sáfico. Aunque este libro es ficción, hay que tomar en cuenta que Heriberto Frías quería que la gente identificara a sus personajes y las relacionara con personas burguesas de la vida real. Él buscaba que se notaran lo decadentes y vacíos que eran todos los personajes. Así que, aunque las inseparables no sean reales, al menos podemos pensar que pudieron estar basadas en personas que Frías llegó a conocer, al menos a distancia. Sí es cierto que es difícil encontrar documentación que hablen explícitamente de mujeres gays o bisexuales mexicanas, con las excepciones, claro, de personajes como Sor Juana Inés de la Cruz o Frida Kahlo. Eso no quita que, como en Los Piratas del Boulevard, hubiera rumores sobre la orientación sexual de ciertas mujeres. Tal es el caso de ciertas celebridades del siglo de oro en México. Podríamos hablar de Sara García, que fue una actriz que participó en varias películas desde 1917 hasta 1980 y que hoy muchos reconocerán por ser la imagen del chocolate abuelita. Se dice que ella vivió gran parte de su vida con su asistente, manager y presunta amante Rosario González Cuenca. O tal vez podríamos mencionar a Maricruz Olivier, que es más conocida por haber interpretado a la protagonista Teresa en la novela homónima de 1959. Maricruz nunca se casó ni tuvo hijos, así que siempre se rumoraba que era lesbiana. Esos rumores aumentaron cuando ella protagonizara a Elena en la película El deseo en otoño de 1970. Donde el clímax de la historia apunta que Clara, la mejor amiga de Elena, estaba enamorada de ella. Maricruz Olivier también participó en la película Tres mujeres en la hoguera, de 1976,
donde interpretaría a un personaje abiertamente lesbiana llamada Gloria. En la película, Gloria y su amante Susie se van de vacaciones a la playa junto con otra pareja. Aunque esto haya sido solo secreto a voces, eso no quita que algunas mujeres queer se sientan identificadas con estas celebridades, por más minúscula que sea esa representación. Si hay algo que no se puede negar al ver esta lista es que durante largo tiempo las personas LGBT sufrieron injusticias, violencia física y mental, y por si fuera poco eran personas invisibles ante la sociedad mexicana. Los crímenes de odio, encarcelamientos e insultos perpetrados a la comunidad LGBT provocaron que muchos prefirieran esconderse y quedarse en el closet. Y aunque hace falta mucho para que México sea considerada un lugar seguro para la gente LGBT, lo cierto es que hemos estado dando pasos chiquitos para lograr esa paz. Uno de los acontecimientos que ayudaron a la visibilidad gay y lésbica en México fue la marcha que se hizo el 26 de julio de 1978. Ahora, es muy conocida la marcha LGBT que se hizo en Estados Unidos a causa de los disturbios de Stonewall en 1969, y cómo, a raíz de eso, muchos países hicieron sus propias marchas a favor de la libertad de género y orientación sexual. Lo interesante en México fue que lo que se consideraría la primera marcha LGBT no sería enfocada solo a esa causa. Explico. Aunque por supuesto había una hostilidad hacia los hombres gays y lesbianas durante 1964 en adelante, lo cierto es que, en general, ya se sentía un ambiente de opresión en el país. ¿La causa? La respuesta corta sería por Gustavo Díaz Ordaz, quien era presidente de 1964 a 1970 y quien ordenaba la represión de movimientos sociales y censuraba cualquier crítica a su gobierno. Esto provocaría lo que se conoce como la masacre de Tlatelolco del 68, acontecimiento donde la policía y elementos del ejército mexicano asesinarían a varios estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Su único crimen fue el protestar y manifestarse en contra del gobierno mexicano. Así que la marcha del 26 de julio de 1978 no fue solo una marcha gay. En su lugar, era una marcha donde muchos grupos protestaban por las diferentes injusticias del gobierno mexicano. Todos, desde el movimiento de la liberación homosexual, las campañas en contra del charrismo, de la represión, del derecho a la huelga y libre sindicalización, así como las personas que marchaban en memoria de la matanza de Tlatelolco. Todos se unieron para pedir lo que no se les dio por muchos años: justicia.